Chicos, un saludo. Es un gusto estar aquí con ustedes. Espero que estén bien. El día de hoy vamos a enlazar los conceptos teóricos con representaciones en el mundo cotidiano, en el mundo real. Vamos a unir la parte de las matemáticas del mundo formal con el mundo práctico o el mundo físico. Para hacerlo, ustedes deben de ver que aquí tengo un cubo. Con este cubo ese va a ser nuestro experimento del día de hoy. Fíjense, en la parte de atrás tengo una representación de lo que sería un plano cartesiano, acordándose que el plano cartesiano solo tiene dos dimensiones, que en este caso es la dimensión en X, la parte horizontal, la dimensión en Y, que sería la parte vertical, y ustedes saben que la dimensión en Z sería en este caso, estando el pizarrón como un plano, si se aleja del pizarrón, sería positivo. Si entra al pizarrón, sería negativo. En este caso, el cubo se está alejando del pizarrón, entonces se está avanzando en la dimensión Z de manera positiva. Esta representación tridimensional no me queda otra más que hacerlo de esta forma si quiero hacerlo en el mundo cotidiano. Como nuestro mundo es tridimensional, entonces estoy usando un objeto de este mundo que tiene tres dimensiones. Ahora, para poder localizar o posicionar, indicar dónde se encuentra este cubo, que aquí lo está sosteniendo este tripié que lo ocupo para hacer estas grabaciones, pero ahorita pues es objeto de estudio. Imaginen entonces que el tripié no existe y que el cubo está flotando en el espacio, como decimos, en el espacio de tres dimensiones. Ahora, ¿cómo lo posiciono? Con vectores. Precisamente el posicionamiento es un vector. ¿Cuál serían los vectores para poder posicionar ese cubo? Pues para poder posicionarlo tengo que partir de un origen. En este caso, este es el origen. Ahora, para que yo pueda indicar el desplazamiento de este cubo, que originalmente tengo que considerarlo, lo voy a mover, estaba aquí, en este origen, y que de alguna manera, por la aplicación de algunas fuerzas, porque la fuerza es lo que provoca el movimiento, este cubo acabó en esta posición. Si ese cubo acabó en esta posición, estando aquí en el origen y se desplazó hasta acá, es porque se le aplicaron algunas fuerzas, que las fuerzas también son vectores. Y la fuerza nos ocasiona vectores. Un vector ocasiona otros vectores. Bueno, entonces se desplaza del origen a esta posición. Ahora, ¿cómo lo hace? Pues hay muchas maneras de poder llegar desde este punto hasta este otro. A eso se le llama recorridos. Sin embargo, en cálculo vectorial se establece un orden, no es obligatorio, pero se establece un orden para que todos aquellos que puedan escribir el posicionamiento de algo en el espacio, por ejemplo, lo escriban de la misma manera. No es una obligación, pero es muy recomendable. ¿Cuál es el orden? X, Y y Z. Ese es el orden. Entonces, primero empezaríamos desplazándolo en X. Entonces es como si dijéramos, ¿cuánto se desplaza en X? Pues nos vamos aquí. Este desplazamiento son 10 centímetros cada uno, porque lo estoy haciendo a escala, para que ustedes lo vean ahí en pequeño, pero pues aquí está en grande. Entonces, se estaría desplazando
1, 2, 3, hasta que llegue aquí. Hasta aquí. Entonces tendríamos 7 en X. Ahora, ¿cuál es el siguiente orden? En Y. Entonces, ¿cuánto se estaría desde aquí? ¿Cuánto se estaría desplazando en Y? 2. Entonces diríamos 7 en X, 2 en Y. Ya estoy aquí. Ahora, para poder llegar de aquí a este punto, pues entonces me tendría que desplazar en Z. Voy a pensar que esto es Z. Y cada 10 centímetros es una unidad, porque son exactamente a cómo fue realizado. Entonces, si yo coloco esta regla aquí y observo cuánto mide, veo que me da 40 en este caso. Entonces, 40 de aquí a acá. 40, que en este caso va a ser 4, porque cada 10 centímetros es una unidad. Entonces, 4 en Z, y ya llegué aquí. ¿Cómo lo escribiría entonces ese desplazamiento? El desplazamiento se puede ver desde aquí, desde el origen, y se traza un vector, así, hasta que llega a este punto. Digamos que hace esto. Pero para poderlo hacer a través de las dimensiones, se tienen que hacer los recorridos. Entonces, 7 en X, 2 en Y, 4 en Z. Y ya llegamos a este cubo. O sea, es como si este cubo hiciera esto. Observen. 7, 2, 4. Y llega aquí. Si nosotros a ese movimiento, que es una secuencia de movimiento, lo escribiéramos matemáticamente, entonces yo le pongo un nombre, el que sea. Le voy a poner al vector, le voy a llamar X, o vamos a ponerle otra variable, M, de movimiento. Entonces, el vector se llama M. En X se desplaza 7. Entonces le puedo poner 7 y estoy diciendo que se desplazó 7 en X. 2 en Y. Entonces le pongo 2J. Y 4 en Z. Más 4K. Esta es la manera matemática de escribir un vector en 3 dimensiones. Es decir, indicando sus desplazamientos. Cada uno de estos desplazamientos se le llama componentes. Porque componen todo el movimiento, es decir, forma parte de todo el movimiento de M para llegar desde el origen hasta donde se encuentra actualmente. Fue realizando una serie de secuencias precisamente en los ejes. Entonces, esta es la componente en X, esta es la componente en Y, y este de aquí sería la componente en Z. En estos momentos ustedes me podrían preguntar, ¿pero puedo llegar desde este origen hasta esta posición sin usar ese desplazamiento y puedo usar otro? Claro que sí. Y sería correcto si pudieras hacerlo también. Vamos a pensar que en lugar de pensar en X, tú quisiste primero hacerlo en Y. Ve a usar este. Estoy en el origen. Y en lugar de empezar en X, yo quiero empezar en Y. Entonces sería 2 en Y. Ya me desplacé. Ahora sí quiero hacerlo en X. Entonces me voy aquí, llego acá y por último 4 en Z. Ya llegué y sería correcto. Otra manera. Estoy aquí y quiero primero hacerlo en Z. Desde aquí me desplazo hacia acá. Ya estoy aquí. Bueno, a la altura del origen, ¿no? Ya estoy aquí. En Z. Ahora quiero hacerlo en Y. Subo aquí. Ya me desplacé en Y. Y ahora por último, al momento en que yo lo haga en X, llego de nuevo a esta posición. Entonces, esa manera de hacerlo, ¿qué cambiaría aquí? Simplemente el orden de los componentes. Sin embargo, siempre se sugiere
respetar ese orden porque fue un acuerdo en el que todos los que estudian cálculo vectorial como ustedes respeten ese orden para que cuando uno escriba los vectores cualquiera los pueda entender, de que ya sabes que esto es en X, esto es en Y y esto es en Z. Esa es la manera de representar un vector en el espacio.